Sentencias manipulativas versus sentencias exhortativas. El presente versus es interesante porque se trata de dos formas de sentencias constitucionales que no están contempladas en la normatividad, llámese en la Constitución Política del Perú o en el Código Procesal Constitucional. Más bien, son una creación jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Sin embargo, este versus es fundamental para poder entender la diferencia entre una y otra. Reconocemos tres principales diferencias. Número uno, en el caso de las denominadas sentencias manipulativas, se dan única y exclusivamente en un proceso de inconstitucionalidad. Solamente pueden darse allí cuando una norma ha sido cuestionada por inconstitucional y entonces es allí donde el tribunal establece la manipulación de la norma mínima, pero manipulación al fin y al cabo, de ahí el nombre para poderla salvar. En cambio, en el caso de las sentencias exhortativas, si bien es cierto, pueden darse sí en un proceso de inconstitucionalidad, también pueden darse en procesos de tutela de derechos. Segunda gran diferencia, en el caso de las sentencias manipulativas, lo que se va a lograr es salvar una norma que inicialmente es inconstitucional y convertirla en constitucional. Es decir, finalmente la demanda de inconstitucionalidad va a ser declarada infundada, no necesariamente porque la norma legal inicialmente haya sido constitucional, sino que el tribunal al manipularla la convierte en constitucional. Por lo tanto, siempre la demanda va a ser declarada infundada y la norma, justamente por esta manipulación, va a seguir vigente en el ordenamiento jurídico. En cambio, en el caso de la sentencia exhortativa, cuando se da en un proceso de inconstitucionalidad, siempre la norma ha sido declarada inconstitucional, sino que el tribunal, apelando al principio de previsión de consecuencias, establece que expulsar la norma de manera inmediata puede traer peores consecuencias a que siga vigente. Entonces opta por esto, declarar su inconstitucionalidad. La norma sigue vigente, pero exhorta al Congreso para que en un plazo determinado la reemplace con una nueva norma. Y por último, tercera y última diferencia, cuando hablamos de una sentencia manipulativa, realmente la norma inicial, la norma que es cuestionada, va a ser manipulada. En algunos casos añadiendo aditiva, en otros casos reduciendo, reductora, y en otros casos haciendo ambas cosas, sustitutiva. En cambio, en la sentencia exhortativa, la norma no se toca. Lo que de alguna manera se maneja son los efectos en el tiempo. Es decir, la inconstitucionalidad no se da al día siguiente de declarada, sino se va a dar en el plazo señalado, justamente en la exhortación a el poder del Estado que deba establecer una nueva norma. Creo que ahora sí podemos hacer la comparación en resumen. Sentencia manipulativa versus sentencia exhortativa. En primer lugar, la sentencia manipulativa solo se da en un proceso de inconstitucionalidad. La sentencia exhortativa puede darse en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de tutela de derechos. Segunda diferencia, en el caso de las llamadas sentencias manipulativas siempre se logra salvar la norma de la inconstitucionalidad. La norma cuestionada permanece en el ordenamiento jurídico. En cambio, en la sentencia exhortativa, la norma es declarada inconstitucional. Sin embargo, permanece aún por el tiempo de la exhortación que ha dado el tribunal. Y por último, en el caso de las sentencias manipulativas, realmente hay una intervención del tribunal en la norma cuestionada, cosa que no ocurre en la sentencia exhortativa. No hay una intervención en la norma, sino hay una intervención en el tiempo en que la norma va a ser expulsada del ordenamiento jurídico. Eso es todo. Suscríbase a nuestro canal y ya sabe, toda esta temática la profundizamos y ampliamos en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.